Vamos a hablar del estreñimiento. ¿Sí? ¿Seguimos o hablando del tema quieren ir hablando? ¿Seguimos? Siga. Muy bien, vamos a ver uno de los problemas más frecuentes en la consulta médica y en la gastroenterología. Porque hay pacientes que sí no van al baño días, ¿no? Días. Hay gente que la aguanta, salud. Dos más. La aguanta bien, ¿eh? Sobre todo las damas, que son las que pareciera que tuvieran mayor resistencia a esto, porque los varones con 1,5 kilos en la polla ya están llorando, pero las damas pueden tener sus 5 kilos fáciles. O no, digan una para chechera, la axelada se consume, pero... Muy bien, vamos a hablar de este problema frecuente y con alteraciones incluso en la definición. Vamos a tratar de uniformizarnos en la definición de lo que es estreñimiento. Expulsión infrecuente e incompleta. En general existe un aumento de la consistencia de la misma deposición. Ustedes se dan cuenta cuando la deposición no sale blanda, suave, dúctil, maleable, cremosa, softly, lovely, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta cuando la deposición no es lo común y corriente, sino que les cuesta mucho strong, ¿no? Fuerza, empuje, energía para que el elemento salga como debiera. Ese mayor esfuerzo defecatorio de lo habitual hace que se constituya la defecación como más difícil. Lamentablemente hay una variabilidad personal e interpersonal, ¿no? Los varones son los que son más difíciles de sacar la definición de estreñimiento, porque el varón de por sí puja, hace su esfuerzo, se para como gallo, hace lo que puede, y después dice, ¿pero eres estreñido? No, eso lo hago normalmente. Para el varón es más difícil establecer qué puede ser lo normal, porque varía frecuentemente en su estado. En las damas sí es mucho más fácil poder entrar a esta definición. Se puede hablar de estreñimiento si el intervalo entre las defecaciones es superior a 3 días. O sea, si yo no hago deposición después de 3 días, podría considerarlo. O si el volumen promedio de heces llega a ser menos de 35 gramos por día. Esa percepción, ¿no?, de que va saliendo, pero no sale totalmente. La percepción de que la puntita no va y el resto no. Esa percepción de que falta evaluar todo el resto. Eso es una percepción muy particular. Entonces, esa percepción incompleta de salida, no de entrada, de salida, es una percepción que les da a entender que estamos frente a un proceso de estreñimiento. En la práctica, la definición se basa en la sensación subjetiva de dificultad para poder hacer la deposición. Es un esfuerzo lingüístico por tratar de llegar a un consenso estigmatizado lingüístico, ¿no? Dificultad para obrar en el esfuerzo que debe emplearse en la defecación. Término bien laboralista, ¿no? Una definición argentina, bien bonaerense. Puede transformar al sujeto cuando se encuentra en pleno proceso, cambios de conducta, irritabilidad, transformación de carácter, sin llegar a extremos. Consideraciones fisiológicas que tenemos que tener para hablar un poquito de estreñimiento y sobre todo después del tratamiento. Hablemos de algunas cosas fisiológicas y repasamos algunas. El colon tiene 2 funciones principales, ¿no? Una es la absorción de agua, que llega a ser 2 litros por día. Es por eso que es tan importante que la persona consuma buena cantidad de líquidos durante el día, para que pueda tener líquido que llegue del intestino delgado sobre el colon ascendente, o sea, sobre el colon derecho. Porque en el colon va a terminar de absorberse el líquido para que llegue pues unos 200 gramos, unos 200 centímetros cúbicos en la ampolla. Pero si ustedes toman pues 4 vasitos de líquido al día, ¿no?, o 2 cucharaditas y media de agua mineral sin gas, o tienen su botella de agua para hacer pesas en la mano durante todo el día,
pero no la toman, entonces lo que va a aportarse en ese intestino es todo lo que se va a chupar para cumplir funciones superiores, y como comprenderán, la deposición, la formación de heces, como tal lo que tiene en el colon, no se constituye en una función superior, ¿no? Sino que lo utiliza el agua para poder llegar a metabolizar bien sus procesos sinápticos, para el humor vítreo, para aspectos de secreción salival, para aspectos de filtración glomerular. Entonces, todo el agua que uno consume, aparte de la que se produce intrínsecamente, es consumida justamente para las secreciones enzimáticas, biliares, salivales, sudor, para conservar el humor vítreo, la turgencia de piel y demás. Comprenderán que lo último que le importa al resto del organismo es que ustedes hagan una deposición fluida, ¿no? Y suavecita y plastelinosa. Para eso es que tienen que decirle a su paciente siempre, ¿y cuánto líquido toma? Cuando ustedes llevan sus cursos de medicina interna y reposición de líquidos, si el paciente está tirado en una cama y no mueve los ojos más que para verle la cara, pero no ve televisión, está con un cable, se está tirado en una cama, el requerimiento de líquido por día puede variar entre 30 a 50 centímetros cúbicos por kilo por día, cuando ustedes arman su balance personal. Entre eso le suman lo que necesitan, por supuesto, si es que está perdiendo por cánula, por fístula, por drenaje, lo que está recibiendo si es que hace fiebre, si es verano. Entonces ahí se van sumando otras cositas más. Entonces ustedes así programan la cantidad de líquido que le van a dar durante el día. Ahí varía este tipo de situaciones. Entonces, si ustedes sacan solamente una cuenta basal de lo que debo consumir por día, la pregunta cae por su propio peso, ¿no es cierto? Si yo peso 70 kilos, yo debo recibir siquiera 50 centímetros cúbicos por kilo por día, o sea, 3,5 litros de líquido al día. ¿Tú consumes 3,5 litros de líquido al día? ¿Pesas 70 kilos? No, ¿no es cierto? No he querido decir eso. ¿Cuánto pesas más o menos? No lo digas. ¿Cuánto pesas? ¿Ah? 7,5. ¿Consumes 4 litros al día de líquido? Bien difícil, ¿no? Cada uno bien difícil. Y estoy hablando de líquido, no he hablado de agua. Estoy hablando de líquidos, sopa, caldo, yogur, jugos, gaseosos, lo que quieran, gelatina, etc. La cosa es de que cumplir con los litros completos de líquido siempre es un reto diario, pero si no cumplimos con darle al organismo lo mínimo que requiere por día de aporte para tener una deposición, entonces verbigracia, ergo, ¿no es cierto? Porque entonces se quejan de que no van al baño, no hacen deposición si no tienen líquido para formar, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque yo tengo que aportarle al organismo una buena cantidad para que mi organismo desarrolle esas funciones superiores y me formen mi caquita. El otro es la fermentación de la celulosa, ¿no? La fermentación de la celulosa es la fermentación de la fibra. Nosotros no tenemos enzimas que metabolicen la fibra que es compuesta por celulosa. No hay ninguna enzima anticelulosa, no hay una enzima que me degrade. Es que la celulosa de la fibra sufre un fenómeno de las bacterias de la flora, que es la fermentación. Eso es lo que se produce. Aparte de que existen, miren la cantidad de bacterias, que son 10 a la 14 bacterias en más de 400 especies, hay bacterias sacarolíticas, proteolíticas, que van a degradar todo lo que le metan por la boca, proteínas, carbohidratos, todo lo que llega al colon ya medio digerido por la bilis, por las secreciones pancreáticas y las enzimáticas intestinales. Todo lo que se va mezclando, pues 4 a 6 horas después de la ingesta hay movimiento del contenido intestinal. Ojo, 4 o 6 horas después de la ingesta hay movimiento del contenido intestinal desde el intestino hacia el ciego. Algo así es lo que se conoce como el reflejo gastrocólico, es decir, el famoso reflejo del malcriado. Aquellos que lo tienen más exacerbado, ¿no? Invitan a su enamorado a comer, mi mamita se esmeró en darle un platito rico a mi enamorado, y este salvaje come y se para y va al baño. Entonces
puede ser malinterpretado como el come ¿no? Pero es que tiene los reflejos, el reflejo gastrocólico muy activo. Situación patológica que deben reconocer, porque el paciente viene y les dice: doctor, la verdad que yo como y voy al baño. Me es difícil hasta ir a trabajar, porque si yo tomo un desayuno en el trabajo, tengo que pararme, y si yo tomo mi menú, tengo que tener un baño cerca. Si yo, así es. Lo que parece un cochineo es un calvario en los pacientes con intestino irritable. El paciente con intestino irritable o síndrome de intestino irritable lo puede prácticamente inmovilizar a la silla y al water. Es un paciente que tiene su LED en el baño, tiene su iPhone y su acústico especial, su home theater en el water, porque vive casi ahí, come y ahí, digiere ahí, lleva su pillow para estar más cómodo. Entonces, señores, el reflejo gastrocólico puede hacer sufrir a muchas personas, y esto es importante porque este reflejo lo tenemos todos, es natural, no es patológico. Es patológico cuando se exacerba tanto que sí, como y tengo que ir al baño. Hay gente que mete el primer, segundo bocado y ya le estimula las ganas de ir al baño, espectacular. Ahora, si ustedes encima se tiran un desayuno harto colerético, como muchos gorilas el domingo, ¿no? Su huevo frito con su salchicha de guacho, su leche con Milo y su tamalito con un pan caliente, no hay vesícula que aguante, ¿no? Se contrae la vesícula, descarga bilis. ¿Y cuál es el principal laxante natural del cuerpo? Bilis, natural. Entonces, para alguien que es, por ejemplo, muy estreñido, y sobre todo en las chicas, hay que ver primero que la vesícula esté, por ejemplo, en buenas condiciones. Si se le pide a la chica que haga un desayuno a la semana o dos, rico en huevo frito, en su lechecita, su plátano frito, su pan con palta, para que sea bien colerético y le ayude a ir al baño, ¿no? Esto es importante porque este movimiento debe ser contemplado siempre, que es un movimiento para darle chance a lo que entra y a lo que sale. Si no saliera y el pata sigue comiendo, ¿se imaginan el acúmulo, ¿no?, de chocolate que tenemos en el intestino? Ya se vuelve un cañonazo. Tiene que salir para darle espacio a lo que va entrando. Si no saliera, tenemos problemas. Para lo que les gusta el avance progresivo, eso es importante, del intestino, depende del nivel de reflexión del colon. A mayor reflexión, el intestino debiera funcionar mejor para evacuar lo que tiene. Entonces, el volumen de lo que uno come es importante para seguir estimulando el movimiento. La fibra nos crea ese volumen, por eso la fibra, la hidrofílica y la lipofílica, tienen su verdadera importancia, porque chupa agua, se infla, se hincha y crea volumen, aparte de lo que comemos. Estoy hablando de los dragones que tragan sus 2 platos de menestra, arroz, ensaladas y demás. El sigmoides absorbe más agua, y cuando está lo suficientemente lleno y distiende la luz del sigmoides y se hincha la luz del sigmoides, produce un reflejo condicionado sobre el recto. ¿Eso qué significa? Que empieza la defecación activa, porque comienza a pasar la deposición del sigmoides al recto. Y acá se genera un área muy especial. El área recto-sigmoidea es el área importante de la deposición. Es un área que debemos evaluar cuando el paciente tenga mucho estreñimiento, si es súbito o no, porque es un área que puede estar comprometida por inflamación, por tumor, por pólipo, por estenosis, por divertículo, etc. Entonces, esa área, que es el área fisiológicamente encargada de activar la deposición, debe ser evaluada. Como ustedes saben, se produce contracción abdominal, va a haber descenso del diafragma, y esto que va a provocar la contracción del elevador del ano, relajación del esfínter anal, y por ende son fenómenos subsecuentes que provocan la salida de la deposición. ¿Qué pasa con la defecación interrumpida? ¿Qué puede haber? Insuficiente volumen, puede haber sensibilidad rectal alterada, porque hay una defecación alterada.
Cuando es ininterrumpida, cuando la defecación se produce en condiciones normales, es porque podemos pensar que hay suficiente volumen y una sensibilidad recto normal controlada. Cosa que se altera hasta conscientemente en todos nosotros. Cuando alteramos esa percepción, estamos alterando el reflejo de ir al baño. Cuando hay una sensibilidad rectal normal, si yo tengo 200 a 250 gramos de heces en mi ampolla rectal, por lo común, si yo soy nuevo en el mercado, si soy virgen en el aspecto defecatorio, quiere decir de que yo con 200, 250 estoy estimulando mi ampolla rectal y eso me lleva al baño. Pero si soy una mujer de mi casa, mi mami me dice, no, ¿qué pasó? Estoy haciendo el ejemplo. Si mi mamá me dice, mamita, no vayas a cualquier baño, espérate, aguántate y vienes a tu casita, a tu water, a tu tapa, a tu bañito y acá haces con tranquilidad. Pero no vayas a hacer en el baño de la universidad, tú sabes cuántos se van a sentar ahí, sabes toda la cochinada que van a hacer, no. Le crean el asco, le inhiben el reflejo defecatorio, la pobre está que suda, parece arcoíris, ¿no? Se dobla, se estira, hace abdominales en la silla, hasta que le pasa. El rey del cuerpo ha hecho su acción y el reflejo pasó. ¿Se han percatado de eso? Sí, ¿no es cierto? Saben de lo que les hablo. Entonces, cuando ese reflejo ha pasado, vuelve a estimularse nuevamente, pasados los minutos, ¿sí o no? Hasta que viene otro espasmo y nuevamente empieza el arcoíris, me pongo verde, rojo, coloración, ¿no? Y me pasa el reflejo y la distonía que se activó. No, ya no sudo frío, me pasa la palidez, nuevamente recupero mi color. Y se va haciendo más marrón si es que no voy al baño rápidamente. Para este tipo de sensibilidad que yo puedo bloquear es la típica, pues, la chica o los patas, no, porque el pata también, si se va a un campamento, acaso se ve detrás de la mano, que los patas sí, ¿no? Detrás del carro abre el capó. Pero a diferencia de las chicas, no pueden ir al baño. Pasan el fin de semana, si se van de campamento y ustedes la van a ver a ir al baño, jamás. Jamás harán su huequito para, o si no, para el mar, ¿no? Se van a la playa y pasan desapercibidas. Pero después de 3 a 5 días en el campamento, se imaginan cómo llegan a su casa, ¿no? Con una impactación fecal, pero increíble. Pero eso es una condición de un reflejo. Yo estoy haciendo de que si yo primero tengo mi reflejo a los 200 o 150, he bloqueado mi reflejo y bueno, voy a esperar a que tenga ahora 300 y voy a aguantar y bloqueo mi reflejo. Sigo aguantando, ya tengo 300. Espero que siga cayendo de posición, ya tengo 400 en mi ampolla rectal e inhibo mi reflejo. Ya soy el por mayor, tengo mi medio kilo adentro y no voy al baño, ¿no? Entonces, comienzo a inhibir mi reflejo defecatorio, pero aumento mi compliance, ¿no? Mi ampolla rectal necesita de más volumen para activarme. Entonces ya pierdo el reflejo. Y puede pasar un día, 2 días, 3 días y yo no tengo ganas de ir al baño. Y eso es porque estoy perdiendo la sensibilidad rectal normal y estoy incrementando el volumen de ese suficiente para incrementar el reflejo. Eso pasa todos los días y las damas por eso son peores en ese caso. Los adultos, sobre todo los de sexo masculino no nos interesa, ver si el baño esté sucio, como sea, ¿sí o no? En el colon, entonces tenemos 2 cosas que tienen que saber: la absorción de agua y electrolitos y el almacenamiento de contenido. Son 2 fenómenos que no deben olvidar. Llegan 2 litros a 1,5 litros a la región secal, los cuales hacen que al final solo me llegue 200 a 250 gramos de heces sólida a la ampolla. Esta zona es la más importante, mayor absorción de agua, formación de las 200 a 250, y para que esto se suceda, tiene que haber una migración de la deposición a nivel del colon de forma lenta y progresiva para que pueda absorberse. Entonces hay contracciones que son segmentarias y otras propulsivas. Por eso cuando tenemos un incremento de las contracciones propulsivas más de 1 centímetro por segundo, es que nosotros tenemos deposiciones más flojas. Cuando estas se incrementan, la deposición no se le da tiempo de que se absorba líquido. Y las segmentarias son aquellas que más bien segmentan, hipersegmentan el flujo de la deposición. Entonces ya no tienen el clásico Brett, ¿no es cierto? Ya no tienen el clásico suizo del tamaño convencional, sino ya tienen su chocolate princesa, ya son más chiquitos,
Puede ser entre sublime y golazo, ¿no es cierto? Se vuelve más bomboncitos, más Ferrero Rocher, ahí tal. Cuando ya toma esa textura redondeada, ya estamos hablando de que hay alteración en las ondas segmentarias y este tipo de heces este tipo de heces son las llamadas deposiciones caprinas, ¿no es cierto? Esas redonditas tipo conejo o redonditas tipo cabrita, cabroide, como lo quieran llamar. Esas hablan de una alteración motora de por medio. Entonces, ¿qué requiere para que el paciente tenga una deposición normal, para que haya identidad en el fenómeno? Pues requiere una función motora del colon conservada, una función sensitiva motora rectoanal con coordinación adecuada, un reservorio rectal que sea bueno, rectal, y con una musculatura abdominal adecuada, porque resulta de que hay damitas sedentarias que no hacen ejercicio, con una pared abdominal muy delgada, es decir, con una prensa abdominal muy pobre, pero que han hecho una deposición muy dura y requiere de una prensa abdominal necesaria para poder darle la fuerza de expulsión. Y esto no se da. Entonces llaman al gran amigo de todos, el dedo. Porque ya con el esfuerzo propio no da. Con el enema no entra. Con el laxante no sale. Entonces hay que utilizar, porque es el único que puede entrar, disgregar, sacar, retirar y abrirle paso al resto de la deposición que viene del colon. No se rían, fenómeno muy frecuente que es la extirpación digital. La extracción digital en el paciente es un fenómeno frecuente porque llegan a tal punto de desesperación que la prensa abdominal no es lo suficientemente fuerte para provocar una presión de salida adecuada en la deposición. Y si la deposición ha tenido varios días, ustedes no saben lo seco y duro que se puede poner la deposición dentro de. Si tienen un familiar, un abuelito que ya está postrado, que está en la cama y que no hace deposición, en muchos casos la enfermera van a ver cómo le sacan la deposición para poder abrirle paso, para que siga bajando la deposición, y esta deposición es piedra, se saca con mucha dificultad y suena como piedra, es una piedra. Es bien difícil, traten de hacer una deposición así, y es lo que sucede en muchos señores y señoritas, que cuando tratan de hacer esfuerzo en este tipo de posición, vienen las fisuras, pues. Viene la fisura perianal, porque el ano ya no puede abrirse más para salir la piedra que jamás se va a moldear. Por eso es que la deposición tiene que ser lovely, como les dije. Soft, blanda. Porque si es dura, no se moldea al volumen, al tamaño, al diámetro del canal anal. Porque no van a esperar jamás que el huevo salga de ese tamaño de la cloaca del pollo, ¿no? O sí, hay algunos ingenuos todavía, ¿no es cierto? El huevo sale de consistencia blanda y sale totalmente elongado por la cloaca de la gallina. Y cuando sale, la cubierta se seca y se pone dura. ¿Han visto ese fenómeno? Sí. Porque no van a esperar que este huevo, el huevo de la gallina, salga de esa cloaca. Igual pasa con la deposición, tiene que ser maleable, por eso consuman fibra, y eso es lo que hay que estimular en el paciente. Entonces ya ven, función motora, función sensitiva, función rectal, musculatura, todo debe estar a la par, aparte de líquidos, fibra. Entonces vamos viendo en la fisiología de que para el estreñimiento debe haber toda una función conservada. Hay un fenómeno que debe tener una secuencia. Fíjense y acuérdense su fisiología, el arco púbico, y tenemos un músculo que se llama el tubo rectal, y fíjense cómo este músculo va por detrás y hace una manga, una bufanda al área rectosigmoidea, y eso le crea un angulito, pues. Cuando este músculo está contraído, jala y crea un ángulo acá. ¿Qué sucede? Cuando este ángulo se pierde, se relaja el ángulo, eleva el músculo, el elevador del ano, relaja el esfínter y permite que la deposición
salga del sigmoides y pase a la ampolla rectal. Como relaja, el ángulo se rompe. Cuando esto sucede, el esfínter anal interno se abre y puede dar paso a la deposición. Entonces hay toda una serie de fenómenos que se suceden acá. Fíjense, ¿ve? Este es el ángulo bajo contracción, ángulo más agudo, que hace que la deposición se mantenga sobre el sigmoides, sobre el recto, y luego cuando este músculo se relaja, el ángulo se abre. Eso le da paso a la deposición sobre la ampolla rectal y permite la deposición. Fenómeno de relajación y contracción muscular que depende mucho de la captación sensorial de la ampolla rectal y una indemnidad musculoesquelética y una indemnidad neuromuscular, pues, neurológica de toda esa área. Esto es toda una sincronización, lo que habla de la maravilla del cuerpo, ¿verdad? Como todo está detalladamente sincronizado. Esto no puede ser obra más que de un creador, así nomás de la parte biológica, no. Hay un gran arquitecto de la naturaleza. Mecanismos, entonces, recuerden, hablamos de los mecanismos, hay una distensión rectal, estamos hablando de la distensión de la ampolla cuando cae la defecación, hay percepción consciente del volumen y hay relajación del esfínter anal interno. Hay relajación de ese músculo puborectal, aumento de la presión abdominal, pase de la deposición hacia la ampolla rectal, se relaja el esfínter anal externo y se expulsa las heces. Fíjense en la percepción consciente, hay contracción del esfínter externo del músculo puborectal y este mantenimiento de esta área hace una desaparición de la urgencia por ir al baño. Recuerden, en el intestino distal, en sigmoide y en la ampolla rectal hay una gran porción de reabsorción de agua, hay un enlentecimiento del tránsito intestinal. Esta parte es importante porque cuanto más tiempo esté la deposición en el área recto-sigmoidea, quiere decir que más va a chupar el agua de la deposición. Entonces, cuanto más tiempo esté en esta área la deposición, pues se va a secar más, ¿no es cierto? Lo que no pasa cuando la deposición es rica en fibra. La fibra que chupa agua no la deja. Parecen los estudiantes de medicina en la kermés. Chupan y ya no lo dejan. Igualito. Es la fibra que cuando chupa agua se expande, se ablanda, pero no suelta el líquido que la tiene ya. Y eso crea una red microscópica en la deposición que la vuelve maleable. La textura de la plastelina. Bueno, ese es a grandes rasgos. Cacólogos del mundo se reunieron y dijeron hay que formar criterios para ver cuáles hablamos de estreñimiento, cuando hablamos de colon irritable con estreñimiento. Mentes geniosas en la defecación se pusieron de acuerdo en formar algunos puntos a evaluar para poder tener más o menos esa idea. Los últimos criterios fueron en Roma 3, una buena opción para hacer turismo, conocer Italia y tener alta percepción de los criterios fisiopatológicos en el diagnóstico y tratamiento de esta entidad y de otros trastornos funcionales. Entre los criterios de Roma existe la presencia de 2 o más por al menos 3 meses en los últimos 6 meses. Ojo, 2 o más por al menos 3 meses de los últimos 6 meses. 1, que haya menos de 3 defecaciones por semana. 2, un esfuerzo en más de una cuarta parte de las defecaciones. Heces duras o caprinas, ya hemos hablado de cuáles son esas, en más de una cuarta parte de las defecaciones. Sensación de que hay evacuación incompleta en más de una cuarta parte de las defecaciones. Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en más de una cuarta parte de la defecación. ¿Se imaginan esa percepción, no? Que también es bien mencionada por los pacientes? Doctor, estoy en pleno y se me corta. ¿Cómo es eso? Se me bloquea. Siento que ya no puedo hacer la deposición. Hay un bloqueo anorrectal, la deposición tan grande no sale, pero se queda en medio camino. Así como el bebé, se quedó la cabeza encascada, no baja, no sube, y en este caso el otro hijo también. Cuando quiere salir, no sale por completo, pero este no grita. Hace gritar. Y la otra es las maniobras manuales. Eso es lo que les hablaba a ustedes de la digitación, apoyo del suelo pélvico en más de una cuarta parte de la deposición. Estas personas ya tienen su vaselina, su glicerina, su cajita de guantes para poder y sacar
con tranquilidad, pero debe cumplir por al menos 2 o más de estos criterios en una alta percepción de formación, y muchos pues tienen más de 3 criterios cuando están en este plano. Los cacólogos del mundo se siguen reuniendo para ver la importancia en la formación de la deposición, y Bristol y colaboradores que no tuvieron una más genial idea que de clasificar la deposición de varias formas. Ustedes tendrán que ver en el futuro la utilidad práctica de hacer una clasificación cacológica como esta. Y la van a encontrar hasta cierto punto, porque la escala de Bristol es una escala que me dice más o menos cómo se comporta desde las caprinas, que son bolitas, ¿no?, que son sus Rocher, y versus las Rocher todas unidas, medias, y versus su chocolate Milo caliente. Es decir, las líquidas, esto traduce una motilidad en particular. Las tipo 1, 2 hablan de un problema de motilidad, de absorción de la deposición, versus las últimas 2 que me hablan de un problema igual, solamente que en un estreñimiento, en otro diarrea, y me habla de una motilidad alterada, lenta, una acelerada, y lo que podríamos considerar dentro de lo normal es el tipo 4, ¿no? El escívalo, ¿no?, el fina especies, el pavipollo, que tiene una característica uniforme, suave, ¿no? Esta es la más reconocida, el tipo 4, como la que fuera normal. Entre estas dos ya está camino hacia o un estreñimiento o una alteración motora. Aquí está fragmentado, es decir, se ve en la deposición tipo yogur frutado, mazamorra morada con piña, con su pedazo de membrillo, ya se ve algo alteradito acá. A diferencia de esto, que sí es un cañonazo así real. La definición entonces preclara de un estreñimiento es el bloqueo fecal crónico con heces que no han salido por completo, que están retenidos en el colon por un periodo prolongado. Y eso que no hemos hecho en la clase de gases intestinales, que es otra cosa, ¿no? ¿Qué es eso? No está en su currículum, ¿no? Lo podemos hacer a su solicitud al final del periodo. Frecuencia respiratoria reducida, no saben la cantidad de bacterias que tenemos y lo que provocan, ¿no? Ácido sulfídrico, ¿no saben lo que es eso? Bueno, no me distraigo. Estreñimiento crónico, vamos por la definición, entonces aquellas que tienen frecuencia respiratoria disminuida, volumen casi caído, es una afectación difícil, regular y no dolorosa. La cosa es que son deposiciones duras para eliminar. Y lo que cuando acá sucede es que tenemos un círculo vicioso de estreñimiento, con dolor, ya no disconfort, sino dolor abdominal, que necesita laxante para evacuar, que hay distensión abdominal, hay este círculo vicioso de distensión, estreñimiento, dolor, laxante. Distensión, estreñimiento, dolor, laxante. Y estamos entrando a un problema clínico más complicado, donde hay sintomatología. Yo puedo estar estreñida, ir al baño, hacer posiciones duras, sin un mayor problema, pero ya desde que tengo un disconfort, las cosas le hacen ir al médico, pero ya cuando tengo dolor, la cosa cambia. Y si cuando hago deposición tengo dolor anal y tengo sangrado, la cosa se complicó. ¿Qué cosas me pueden causar estreñimiento entonces? ¿A qué cosas puedo yo echarle la culpa de mi problema que tengo que evaluar? Uno son las situaciones exógenas o situacionales. O sea, ¿quiere decir que el estilo de vida de cada persona influye? Claro que sí. Por dieta, por estrés, porque soy sedentario, porque estoy postrado en mi cama. Lo que sucede con los deportistas. Si yo estoy acostumbrado a correr, a hacer ejercicio, ir al gimnasio, y por hacer eso me enyesan la pierna porque me luxé el tobillo, tuve un entorse grado 3, compromiso tendinoso marcado, inflamación de la bursa, o me desgarré el músculo, por último me luxé el malleolo, entonces voy a tener que tener mi yeso durante 15 a 20 días mínimo. Y eso significa parálisis de mi actividad física. Yo, en esos casos, puedo entrar a hacer un estreñimiento marcado, porque estoy disminuyendo uno de los factores muy importantes de la motilidad, como es la estimulación por adyacencia. Cuando yo hago actividad física, estoy haciendo un masaje sin querer sobre el intestino y esto me activa el movimiento y la motilidad.
Siempre se recomienda de que salgan a correr, a trotar, porque el solamente hecho de estar sobre la gravedad y levantar la pierna y demás, y los golpes de las piernas, del músculo, sobre todo el del sartorio sobre los intestinos, incluyen una exacerbación, una estimulación, y ese movimiento hace mucho. Pero si yo estoy acostumbrado a eso y ya no, van a ver cómo se paraliza. También pasan los adultos que se postran. El adulto que está acostumbrado a caminar, a hacer su actividad física, a distribuir su correo, a salir a hacer algún tipo de trabajo, y que de repente le da una ACV, lo tira a la cama y entra en un estado de fecalomas, impactación terrible. A otra cosa son los fármacos. Paciente que toma opiáceos, analgésicos, anticolinérgicos, o sea, que está tomando buscapina seguido por cólico, que toma antiácidos porque la receta se la dieron a mi vecina y a ella le fue bien, ¿por qué no a mí? Pero los antiácidos tienen concentraciones diferentes de unos elementos importantes. Los antiácidos vienen con concentraciones, por ejemplo, de magnesio y de aluminio. Entonces yo tengo que saber qué tipo de antiácido voy a dar a mi paciente. Entonces, ¿sabes qué? Tómate un Milanta 2, o tómate un Plus, tómate un Acetil, ¿por qué no un sucralfato? ¿Y en quién lo voy a usar? Importante determinar, porque las concentraciones de hidróxido o trisilicato de magnesio tienen eso, pues, magnesio. ¿Y saben para qué sirve la leche magnesia? Entonces, si es un paciente de colon irritable, ya tiene diarrea, sufre de posiciones frecuentes, encima le voy a dar un antiácido rico en magnesio, los va a recordar toda su vida. La cuenta de papel higiénico se la van a mandar en voucher a su casa. No utilicen esa regla de mi vecino le cayó bien, a mi pata también. Fíjense en lo científico y en lo académico. Entonces, los antiácidos vienen diferentes concentraciones. Para eso están las concentraciones más ricas en aluminio. Hay concentraciones de 400 y 400 miligramos de aluminio y de magnesio. Entonces, esos equilibrados nos sirven mucho mejor. Pero algunos vienen con 200 de magnesio y 400 de aluminio. Esos se utilizan en caso de diarrea. Algunos vienen solo con aluminio. Y esos nos ayudan más en aquellos que sufren sobre todo de diarrea. Antidepresivos, anticolinérgicos, solapas, antitusígenos como el dextrometorfano, que me produce, o la codeína que me produce estreñimiento macabro, tranquilizantes del diazepam, alprazolam, relajantes musculares, todos ellos me van a provocar problemas. Enfermedades orgánicas, psicosomáticas, psiquiátricas como la depresión en sí, Parkinson, demencia, hipotiroidismo, las secuelas de ACV, las parálisis neurológicas me pueden provocar problemas, lesiones anorrectales, fisura, prolapsa, fisura sobre todo porque produce tanto dolor ir al baño, tanto dolor, que cuando ustedes van al baño es un parto, es un renacimiento, es una situación extenuante para el paciente. Entonces prefieren no hacer, pues, prefieren no ir al baño porque sangra y duele y se desmayan a veces en el esfuerzo. Entonces, a pesar que tienen la fisura y tienen la deposición que deberían eliminar, crean una impactación encima de eso. Hay que meterlos a sala, hay que anestesiarlos o bloquearles el pudén, abrir el ano, sacar la deposición, porque si lo hacemos consciente, va a gritar, le va a doler enormemente. Envenenamiento por plomo, mercurio o arsénico, son puntos que no se ven mucho acá, no se evalúan con gran sinceridad, a pesar de que nosotros pues vivimos de forma sobrehumana, ¿verdad? Si viniera el creador de los Marvel, vería que los peruanos realmente somos sobrehumanos, porque vivimos en concentraciones inimaginables de plomo, arsénico. La gente de La Oroya vive intoxicada sin desarrollar a veces los niños mayores síntomas, pero ahí estamos sobreviviendo, pero muchos de ellos probablemente con estreñimiento de por medio. Estreñimientos de tipo idiopático, donde a veces ustedes influyen sobre el ejercicio, la fibra, la dieta, líquidos, y el paciente sigue estreñido. Hay que pensar en otras cosas, ¿no? Cuando uno va al baño, no va con la coraza de llevar algo, ¿no? Y se tira todo el condorito, le lleva el cosmopolita para ver cuál es la receta, mientras me imaginan, les están reventando la puerta y ustedes siguen sentados 15
15, 20 minutos, ahora llevan el Netflix, el Crackle, se meten al baño, se tiran una película, mientras afuera los pobres familiares están reventando la puerta. Esa sensación de estar mucho tiempo en el baño provoca hemorroides, y a la hora de la deposición provoca incluso ya fisuras. Tengan cuidado con esta prolongada estación en el baño. Supongo que Freud tendría mucho que decirles sobre la fijación anorrectal. Cuando hablamos del estreñimiento idiopático, hablamos de una persona añosa por lo general, con compromisos que no tienen una forma de concretización orgánica. No se encuentra un trastorno fisiopatológico claro. Si bien hay debilidad del reflejo pecatorio, hay un aumento de la percepción de masa en la ampolla rectal, hay cambios neuropáticos en la región anorrectal por diabetes, por la misma hipertensión, por ácido úrico, por postración por trastornos anorrectales, por hernia del núcleo pulposo, por síndrome de Cole-Caballo, porque ahí es donde salen todas estas cosas, pues, ¿no? A mí me gustaba el chiquito resbalarme por la escalera del segundo piso sentado, ¿no? Por la escalera. Entonces, qué bien por las niñas, por los niños que bajaban la escalera así, sin saber lo que podrían ocasionar en articulación sacrococcígea a través de los años. Eso puede desarrollar a través del tiempo lesiones radiculares de S1 a S2, S3, hernias del núcleo pulposo en esa área que a la larga termina con problemas en el área vegetaria, falta de coherencia en la sincronización de movimientos, alteraciones neuropáticos de dolor espontáneo, mal referido, y eso requiere a veces de operación y demás. En el anciano, por estos cambios neuropáticos y debilidad y alteración en este estreñimiento, él necesita más volúmenes en el ano, en la ampolla rectal para, mal pensado, ¿no? Para hacer este tipo de problema. Entonces, para hacer deposición, él necesita además fibra, por ejemplo, ¿no? Y hay que pasarle sus gramos, su fibra pura, para que él pueda hacer deposición tranquilamente. Es decir, a cuanto más fibra, cuanto más volumen, cuanto más líquido le dé, es importante. Si la defecación yo la suprimo voluntariamente, como les contaba, son de broma, cuando ocurre esto el estímulo defecatorio es alterado, la sensibilidad receptora del recto puede ajustarse a presiones mayores. Lo que les digo, que no se va a acoplar ya a volúmenes de 200, 250, sino que fácil pueden tener 700, 800, 1 kilo en la ampolla rectal y no les va a estimular las ganas de ir al baño. En ese momento será necesario mayores volúmenes de llenado para provocar la urgencia de defecar. Acuérdense de eso para cuando estén en el paraíso. Van a crear un gran esfuerzo por ir al baño y por lo tanto van a tener grandes consecuencias. La impactación fecal es un fenómeno que trae muchas complicaciones aparte, incluso puede ocasionar pérdida de apetito, náuseas y vómitos y dolor cuando está asociado a la impactación, a obstrucción, diarrea paradójica, confusión en aquellos pacientes que tienen un estado cirrótico previo y que no se percataron de esto y con el estreñimiento retienen amonio, intoxican y terminan encefalopáticos por mayor estreñimiento. Retención, incontinencia urinaria, se expanden las paredes de la ampolla rectal y sigmoides por la acumulación de heces, empujan la vejiga hacia adelante, cambiando el ángulo de la vejiga, o sea, el ángulo vésico-uretral, y eso puede ocasionar retención. Aparte de que a cierta edad existe el incremento del volumen de la próstata, que ya de por sí disminuye o altera el flujo de salida urinario. El sangrado rectal por la úlceras de presión, la deposición dura y seca se comprime por gravedad y por esfuerzo contra la pared de la ampolla rectal, ocasionando una erosión que puede crecer con las horas y con los días si es que no sale y producir una úlcera por presión, característico del estreñimiento marcado. Hilo mecánico, peritonitis en los casos de contaminación o de, como se llama, translocación bacteriana. Hay tanta deposición en el intestino que ya el intestino no solamente está llena la ampolla, el sigmoides, sino el colon izquierdo, sino que sigue acumulándose, si ven en la placa simple, ese es en el transverso, ese es en el ascendente y en la región secante. Donde no deberían tener deposición, ya ven deposición, todo la ampolla, todo el colon, todo el marco cólico llena de presión. Cuando ustedes ven eso, el paciente muchas veces llega por dolor abdominal, por
marcado dolor, sobre todo al lado derecho, porque al lado izquierdo lo pueden aguantar mejor, pero al lado derecho no es lo propio, no es lo común mantener una gran cantidad de heces ahí acumulada. Eso requiere de una amplia limpieza, ¿no? Hacer uso del drano fisiológico que podemos tener a la mano. Como el drano para la tubería, tenemos que limpiar nuestra tubería para poder estar libre de polvo y paja. Ahí se utilizan una serie de preparados que ya veremos. Entonces, en el diagnóstico, en la primera fase, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi buena anamnesis. ¿Cuál es el hábito que tenía normalmente? Iba todos los días, cuántas veces al día, en qué volumen, qué alimentos consume, cuántas bebidas, si hay medicinas de por medio, si hay trastornos emocionales, si, peor, si es una mujer y es media, vienen a la consulta las típicas con pelo rojo, cobrizo, sin ser descrito a la vez anterior, una personalidad muy sui generis, histérica por completo, que quiere una atención en particular, y este tipo de personas así nomás no hacen ningún baño, hacen y esperan a su casita, llegan a su baño, su tacita, para hacer con tranquilidad, pero eso puede suceder al fin del día. Durante el resto del día jamás irán a un baño de restaurante, de un bar, de un centro comercial, aguantarán el reflejo, y este tipo de situaciones incrementarán este problema. Así que desde que ustedes ven al paciente entrar, ya pueden sacar una idea de con quién están tratando, cuáles son más o menos sus características, si hace el uso de laxantes o no, porque muchos de ellos vienen ya con un uso de laxantes sin un historial. Primero pasaron por el médico internista, el médico de la posta, el médico de la empresa de papi, mi novio que es médico, el internista ya, pues el médico general, y de ahí recién llegan al gastroenterólogo. Cuando llegan al gastroenterólogo, el paciente ya llega colocándose supositorios de lax, ya con 2 o 3 grajeas de Dulcolax, o usando té, ¿cómo se llama té para hacer la posición? El té de Cunis. Entonces ya es un paciente manoseado, es un paciente que viene con bastante terapia de por medio y quiere que le arreglen el estreñimiento de la noche a la mañana. Ahí tiene que ser claro y honesto. Este tipo de paciente no mejora rápidamente, es un paciente dificultoso para poder establecer una mejoría, porque ese colon se volvió ocioso, se volvió drogadicto, dependiente del laxante. Y así empezó con 2 o 3 gotitas de Dulcolax. De ahí ya nos sirvieron las 3, necesitó 4 o 6 gotitas. De ahí necesitó 8, 10, después 12, 15, después 18, 20, de ahí todo el frasco. Después que el frasco te da 2 frascos, entonces mejor utilizo una pastillita. Comenzaba a usar una pastillita y iba al baño cada 3 o 5 días. Entonces se van acostumbrando lentamente, poco a poco, al uso de laxantes, y el intestino, pues, ¿qué más dirá? Yo cuando me den laxante diré, ya no pujo, no me hago esfuerzo, no mando impulsos que digan, oye, ya pues ya tengo 1,5 kilos, bota, ¿no? Nada, ¿no? ¿Para qué? Historia social y familiar, porque acuérdense que hay factores importantes. En nuestro país, nosotros, mestizos, cholos, serranos, tenemos pues un colon grande y largo, esa es nuestra raza, así estamos, nosotros formados de fondo. Entonces tenemos un colon grande y largo, midiendo 1,60. Siendo chisitos, tenemos un colon grande. No siendo como los anglosajones, ¿no? Que miden 2 metros, 2 metros 10 y tienen un colon de 1 metrito. No es lo único chiquito, pero así lo tiene. Entonces, nosotros con un colon de 1,5 metros, midiendo 1,60 metros, necesitamos de más agua, más fibra, más ejercicio y más consumo de todo aquello que nos dé residuo. Los de altura, los pobladores de altura hacen un cuadro muy especial que se llama el vólvulo, que es el colon grande que se ha torcido en su eje. Es un colon grande porque es ancho y es un colon largo, mide casi 2 metros. Por eso nosotros utilizamos colonoscopios de 1,60 metros a 1,80 metros. Los gringos usan colonoscopios de 1,40 metros, 1,20 metros, pero ellos son más chiquitos, ¿no? Hasta el urólogo trabaja con otros. A la fase 1 de diagnóstico hacemos el examen físico general y mental, el tacto rectal, cosa a lo cual muchos no se someten porque es la única forma de saber si hay fisura, si el esfínter está
eutónico o hipertónico por alguna razón, si el piso del apéndice menor está tónico o está flácido, hacer examen macro y micro DS, proctoscopía para ver el área sobre los 30 centímetros, o sea, para ver el ángulo recto sigmoideo de algún laboratorio que sea necesario. Y en la fase 2 ya ampliar el estudio, si en la evolución vemos que no va bien, con colonoscopía, medir el tiempo de tránsito que se hace con unos reactivos radiopacos, no los hacen en todos los lugares. Si es dama, un examen ginecológico suplementario para ver que no haya miomas que estén comprimiendo la ampolla, la región sigmoidea. Un examen neurológico psiquiátrico importante, porque hay gente que le encanta estar en el baño sentada, es lo que les digo del problema de Freud, aquellos fijados en el área anal, es diferente a aquellos fijados en el área oral, con problemas freudianos a descubrir, necesitan un examen psiquiátrico muy importante. Exámenes especiales como la manometría anorrectal que nos permiten ver reflejos alterados de compliance, es decir, por lo común yo puedo tolerar 50 centímetros cúbicos de un globo inflado en la ampolla rectal sobre la parte final del esfínter, pero cuando yo tolero los 50 y le pongo 100 y tolero los 200, estoy viendo que ya tengo un compliance alterado de la percepción de volumen y esto no me desencadena ni tampoco me relaja el esfínter interno. Entonces la manometría me da muchas señas actualmente de lo que es el compliance rectal o la alteración muscular, neuromuscular, sobre todo el área recto-sigmoidea. La manometría rectal es importantísima en estos años. Pueden estar mucho tiempo sentados y no va a haber muchos efectos a considerar si es que no hacen una buena evaluación. Entonces hay muchas cosas por hacer, desde la estimulación física y mental, aumentar los alimentos ricos en fibra, líquidos y laxantes. ¿Qué fue eso? Una fuga. Si hay fisura podemos verlo más tarde, ¿eh? Sobre 250. Esto es en casos de colon irritable, por lo común, donde el reflejo gastrocólico lo utiliza uno mucho. La explicación en las medidas generales debe ser lo más ampliamente posible para que el paciente entienda lo que puede estar sucediendo, cómo se produce la defecación, qué frecuencia y cantidad puede ser normal, la necesidad de incrementar fibra, líquidos, hacer movimientos que activen los músculos abdominales y piso pélvico, evitar interferencias como compromisos sociales, trabajo, cuando estoy en esta posición. Es decir, si yo estoy educando a hacer la deposición, hay formas de educar ir al baño. Yo puedo recuperar ese reflejo perdido de ir al baño, pero si yo interrumpo esa formación de ir al baño, es un problema, ¿no es cierto? Si yo me meto al baño, tengo hermanos, papás, hermanos, y que están después, apúrate, apúrate, ¿no? Se corta la producción, ¿no es cierto? Se bloquea, entonces los embutidos no salen como debiera ser. Se bloquean por completo y la estimulación motora no sigue lo mismo. Eso es importante. Ustedes saben que hay un ejercicio que promociona la fisioterapia, que significa entrar justamente al baño, sentarse sin hacer mayor esfuerzo y tratando de hacer la deposición durante 15 a 20 minutos, todos los días a la misma hora, y probablemente en un lapso de 3 a 6 meses vean los resultados. O sea, a largo plazo pueden crear nuevamente el reflejo defecatorio y fomentarlo a ciertas horas, a una hora que puedan entrar al baño sin que nadie los moleste. Entonces uno se sienta o bien temprano o bien tarde para crear nuevamente este reflejo defecatorio. Por eso evitar las interferencias cuando estoy reeducando mi reflejo defecatorio. Estimular el reflejo gastrocólico, como les dije, estimulando un desayuno sumamente copioso, un vaso de jugos, frutas, helado antes del desayuno o un café caliente en el desayuno. Es espectacular cómo estimula el movimiento. ¿Se puede ayudar con algún laxante? Sí, pero mínimo, como veremos después. Y lo que vemos nosotros es que tanto el jugo, el agüita caliente o el café en la primera semana mejora en la mayoría de los casos, pero en la primera semana. Después de eso necesitamos que el paciente sea ávido de seguir con terapia, de hacer ejercicio, mantener el volumen de líquidos y continuando con la fibra. Hay que mantener esa actividad física general, como le dije, porque eso ocasiona un refuerzo del piso pélvico, mantenimiento de la actividad motora. Y por ejemplo, este ejercicio de llevar las rodillas hacia el abdomen refuerza la prensa abdominal,
un ejercicio de 5 a 10 veces por día, activa esta prensa y la hace más eficaz. El otro, algo que se describe, es el masaje de colon, estimular la actividad motora. El masaje manual siempre debe aplicarse obviamente en dirección de la peristalsis. La peristalsis es de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Ese es un ejercicio ideal para las parejas. Los que estén por divorciarse, los que están peleados, Morcito, es mi hora de mi masaje de colon. Van a tener una amplia colaboración y van a ver cómo sus problemas de amor van a ser solucionados. Hay que hacerlo mañana y noche por lo común, con una presión que debe ser sincrónica con la respiración. Amor, respira, bota. Respira y bota. Y siguen haciendo. Eso les va a llevar a una comunicación permanente, a un contacto corporal permanente, lo cual va a llevar a una mejor relación interpersonal, conyugal y de morir. Se aplica en 5 segmentos diferentes por 5 minutos por cada segmento, 5 por 5, 25 minutos de contacto, de calor, de amor. Para ver ustedes cómo van a pasar del masaje de colon al masaje corporal. Después tenemos la estimulación de la actividad física aumentada. Cuando ya hemos visto de la actividad física está descrita hace mucho tiempo, que aporta la velocidad del tiempo, y hay una gran estimulación en los pacientes postrados. ¿Cómo hacemos esto en los pacientes postrados? Esto es más difícil, ¿no? Es difícil que podamos en un paciente que esté inmovilizado y que sea bloqueado por alguna razón, pues esos pacientes van a utilizar. Entonces, ¿qué se hacen ellos? Se los echa y se levantan las piernas y se tiran las rodillas una a una sobre el abdomen para propiciar un incremento de la presión intraabdominal y que pueda hacer la deposición tranquilamente. Líquidos, como les dije en algún momento, no se recomienda menos de 1,5 litros o 2 litros por día. Tengan mucho cuidado, sobre todo calcularlo bien si hay sudoración profusa, si usan diuréticos. Hay que calcular un buen volumen. Un buen volumen de un paciente de 70 kilos no debe ser menor de 2,5 litros a 3 litros. Hay que conseguir una buena cantidad de volumen de líquido. Y lo otro es la fibra. Una buena cantidad de fibra nos va a ayudar a que chupe el líquido necesario y se acabe con el problema de la deposición dura y seca. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes postrados, con un tránsito intestinal a veces prolongado, que puede causar problemas la fibra mucho tiempo acumulada. Como les dije, la fibra básicamente pudiera chupar todo el agua y no cederla. Eso es importante en este tipo de pacientes. Pero cuando hay dolor abdominal y más bien la incontinencia fecal se vuelve más frecuente, tenemos que suspenderlo. Cuando hablamos de fibra, es importante que esto sea de forma paralela al uso del laxante. Lo que se quiere largo es reducir la necesidad de laxante hasta el 93%. La fibra se une al agua y eso incrementa su volumen. Lo bueno de esto es que, como dije, no lo suelta, incrementa el volumen, pero lo hace más maleable. La dieta debe ser rica en esta fibra. No es que coman y boten fibra, pero algo así. Incrementan el volumen, el salvado de trigo, las semillas de lino, sin mucho espectro, porque ustedes van a ver que vamos a tener otro tipo de fibras que son mucho más, no las tengo acá, hay otros tipos de fibras como el plato bobata, que se convierte en una fibra terapéutica muy útil, que chupa 40 veces más agua que el salvado de trigo común y que se convierte en una gran absorbente, como una esponja incluso de la grasa de la dieta. Entonces en el paciente diabético con dislipidemia ayuda mucho no solo el salvado, sino este tipo de fibra terapéutica como es el planta bobata. Los laxantes, que pueden ser laxantes salinos, el sorbitol, lactitol, polietilenglicol y lactulosa. Nosotros utilizamos mucho el lactitol y la lactulosa. Del mercado se retiró el lactitol porque era más caro que la lactulosa y la lactulosa sobrevivió por su costo barato, la cual hace que la flora actúe sobre la lactulosa y crea más bien un medio de qué tipo ácido en la luz intestinal, ¿no? El cual jala agua de forma importante. El polietilenglicol más bien actúa como el drano, tratando de limpiar la deposición acumulada sobre la pared, limpia las paredes de una forma mucho más, desintegra más bien la deposición acumulada. Las sustancias antiabsortivas, más bien promotoras de secreción, son las antraquinonas, o el bisacodil, o el picosulfato de sodio, fenolftalina, que por último la van a ver en el Exlax, Dulcolax, Librolax.
hasta en el Ciruelax. El Ciruelax original que venía en el pote pues era un extracto de bulbos naturales, pero cuando lo hicieron más comercial y en cápsulas también lleva sus gotitas de picosulfato de sodio. La mataron con eso porque hacen que el colon se vuelva otra vez adicto a esto más que a la sustancia natural, que era el acúmulo de sustancias naturales.